la expresión árbol de la vida en hebreo se dice Etz HaHayim. Y Etz HaHayim ya no se traduce como árbol de la vida, sino en plural. Árbol de las vidas. Plural. Hayim es vidas en plural. Ahora, ¿esto por qué? Por una razón muy sencilla. Porque los cabalistas ya entendieron, con su propio lenguaje, con su propia nomenclatura, que el ser humano es un ser multidimensional. Y al ser multidimensional, como la misma palabra explica, existen varias dimensiones a la vez. Es decir, lo que podríamos llamar dimensiones paralelas, si queréis así, ¿no? Entonces, primer punto importante, no se dice árbol de la vida, sino árbol de las vidas en hebreo, pero como la denominación más aceptada, y ahora ponte tú a generar una denominación nueva y que sea aceptada, es muy complicado, pues lo vamos a llamar árbol de la vida, como lo llaman todos los cabalistas, como lo llama todo el mundo, pero sabiendo que no es correcta la traducción, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Partimos de esa base, que quede claro. Ok. Entonces, a partir de aquí, os puedo decir varias cosas. Primero, y es algo original, esto es algo, es un descubrimiento mío, es un hidush que se dice en la Kabbalah. Yo enseguida identifiqué el árbol de la vida y en conjunción con las 22 letras hebreas, o dicho de otra manera, las 10 sefirot o las 10 dimensiones del árbol de la vida, o los 10 circulitos que veis en el dibujo que se llaman sefirot. Ahora explicaremos lo que es eso, que son dimensiones. Porque en realidad representa el alma. Vamos a fijarnos que el árbol de la vida representa el alma, el arquetipo metafísico del alma. Pero a la vez representa el arquetipo metafísico de toda la realidad. Ahora voy a explicar esto. Decía que yo desde un primer momento le vi un símil tecnológico muy potente que era una tecnología de creación de la realidad. ¿Y cuál es esa tecnología de creación de la realidad? Bueno, pues que como el ser humano, como el alma y la conciencia y la mente, todo eso es un software, pero a la vez tenemos un cuerpo físico con el que vivimos en este mundo y con el que yo estoy ahora mismo transmitiendo esta emisión y tú me estás viendo y vivimos nuestras vidas y comemos y bebemos, todo eso es un mecanismo de generación de eventos. Y yo lo denominé como una impresora de 5 dimensiones. Es decir, nosotros sabemos que existen las impresoras de papel, donde yo agarro en una impresora y puedo imprimir un papel. Entonces yo para imprimir un papel, ¿qué necesito? Necesito un ordenador que tiene el software para primero escribir todo aquello que yo necesite y luego darle un botoncito que tenga conectado al ordenador una impresora y entonces sale el papelito imprimido. ¿Sí? Todo el mundo entiende este símil, ¿verdad? Ahora, esa impresión es una impresión 2D o en 2 dimensiones. Es decir, ¿por qué? Porque es plana. No tiene volumen, es plana, es 2 dimensiones. Está en un plano. Recientemente, bueno, y no tan recientemente, han inventado las impresoras de 3 dimensiones, las impresoras 3D, que muchos de vosotros aquí conoceréis. Ahora, ¿qué es lo que imprime una impresora 3D? Pues objetos físicos, cosas de 3 dimensiones. Es decir, yo en una impresora de 3 dimensiones tengo igual mi ordenador, tengo mi software, mi programa informático, que me permite elegir y diseñar qué es lo que quiero imprimir, le doy a un botoncito, pero en vez de ir a una impresora que imprime papel en 2 dimensiones, va a una impresora que imprime objetos físicos que tienen volumen. Y ya estamos imprimiendo en 3 dimensiones. Por ejemplo, un bolígrafo. Bien. Luego estarían las impresoras de 4 dimensiones. Atención en que aquí se pone la cosa seria. Aquí vamos a un lugar en el que todavía quizás muchos de vosotros no habéis escuchado hablar de esto. ¿Qué es una impresora de 4 dimensiones? Pues aquella impresora donde además de imprimir objetos que tienen volumen, es decir, espacio, ocupan un espacio, también llevan una función de tiempo, es decir, la 4ª dimensión sería el tiempo. Por ejemplo, yo imprimo un objeto y yo le programo que pasado cierto tiempo el objeto haga determinada cosa. Ahí ya estoy programando algo de la 4D, de la 4ª dimensión. Porque tiene que ver con el tiempo. Dejo programado algo. Por ejemplo, nosotros los vemos en los animales o en los humanos, cuando el cuerpo humano llega a determinada edad, está programado, por ejemplo, para producir ciertas hormonas. Eso es un buen ejemplo de cómo se imprime en la realidad física algo que tiene que ver con que en determinado tiempo se activa determinado programa, ¿sí?
Bueno, y luego estaba el salto mortal triple, que es la impresora 5 dimensiones, donde además de tener el objeto físico de 3 dimensiones, donde además de tener una función temporal, igual que la impresora de 4 dimensiones, le agregamos una quinta dimensión que es la conciencia, o mejor dicho, la autoconciencia, de tal manera que ese objeto está programado para que cuando reciba tal o cual otro estímulo del exterior, se active una determinada función en él. Bueno, el árbol de la vida es una impresora de 5 dimensiones de la realidad, siendo el cuerpo humano, de hecho, lo que facilita la cosificación, la renderización, diríamos en términos de videojuego, de los eventos ahí afuera donde yo creo que es mi realidad. Pero en realidad es mi realidad porque yo la percibo como mía. ¿Sí? Para los que entráis tarde, repasaros la intro porque es fundamental esta intro que he hecho para entender dónde estamos parados, para contextualizar todo lo que voy a explicar después. Entonces, el árbol de la vida es uno de los símbolos más poderosos del misticismo judío y su forma explica el funcionamiento del alma, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Señoras y señores, ¿qué quiere decir? Que este esquema que vosotros veis ahí, y ojo que no es la única representación del árbol de la vida que hay, ¿eh? Hay esta representación del árbol de la vida, pero hay otras, pero esta es la más popular. En realidad es un esquema mental, un arquetipo que conecta con mi subconsciente y me ayuda a activar dentro de mí el árbol de la vida que hay en mí o los pequeños árboles de la vida que hay en mí. Porque tenéis que saber que al regirse por un principio que es el principio holográfico, que ahora lo voy a explicar, el principio en que la parte está en el todo está en la parte, dentro de cada sefirá del árbol de la vida a su vez hay 10 sefirot, otras 10. Y dentro de cada una de esas 10 a su vez hay otras 10. Y así hasta el infinito. Es decir, es un patrón que en matemáticas se le llama recursivo. Es decir, no tiene fin, es recursivo, es infinito. Ahora bien, tienes que saber que solo mirando el árbol de la vida en la representación que yo te planteo ahí, que por cierto os podéis encontrar varias representaciones por ahí, pero yo escojo esta que es la de la escuela de Isaac Luria, del Arizal, Zigeranoli Berajá, alaba Shalom, que el Señor lo tenga en su gloria y que nos ilumine con su sabiduría. Esta representación es la representación que se va a activar en nuestra alma, porque solo observar este arquetipo ya hace algo en tu alma y en tu cerebro, ¿sí? Tan solo mirarlo, su energía ya se está activando en tu interior. Entonces, un secreto que debes conocer antes de empezar. Como te decía, para entender la importancia del árbol de la vida debes de entender sí o sí qué es el principio holográfico. Sí o sí. Principio holográfico, vivimos en un universo holográfico y fractal. Esto significa que la información de la parte está en el todo y la información del todo está en la parte. Por ejemplo, si yo agarro un pelo de la oveja Dolly, un pelo de la ovejita Dolly, ¿os acordáis? Aquella que clonaron. Yo puedo clonar otra oveja Dolly completa solamente porque tengo un pelo de la oveja Dolly. Es decir, tengo una parte, no necesito tener la oveja completa, con una parte ya tengo la información del todo. ¿Cómo es posible? Porque tengo su árbol de la vida. Porque tengo el esquema holográfico de las partes, ¿entendéis? Y fractal. Por eso muchas personas cuando vienen a consulta o están en los programas en el T9 o la Trasebrea, dicen, ay, yo no tengo información de mi familia. No, tú eres portador de toda la información ya, entendedlo. Es holográfico, es fractal también. Por lo tanto, cualquier elemento de nuestra realidad, indistintamente de su tamaño y de su forma, tiene la misma estructura, el mismo patrón. Y el patrón es este que os muestro en pantalla. Insisto, no es la única representación, pero nos sirve para el propósito de esta comunicación, ¿no? Entonces, seguro bueno, pues que en cada parte de la realidad subyace el mismo patrón básico. En cada parte de la realidad subyace el mismo patrón básico. Todo es lo mismo en cuanto a nivel informacional.
a nivel de información. Exacto, Laura, el ADN. Y el ADN son 22 pares de cromosomas, como las 22 letras hebreas. Ahora, se materializa a distintas escalas. Es decir, lo que cambia es la escala, no el patrón. El patrón es siempre el mismo. Lo que cambia es la escala. Esta es la clave. Más pequeño, más grande. Infinitamente infinitamente pequeño. O escala media. Y ahí, en los gradientes de escala, hay todos los gradientes que tú te quieras inventar. Que tú quieras. ¿eh?